Momento de poner el tema sobre la mesa. La próxima semana la Cámara de Diputados va a discutir y bueno, podría aprobar la reforma eléctrica. Pero antes, hay que recordar, este domingo también hay jornada de revocación de mandato, esta consulta para la revocación de mandato. En este contexto, ¿cuáles son los posibles escenarios que se tienen para la reforma eléctrica? Pongo la pregunta sobre la mesa y saludo con gusto a nuestro director editorial, Raúl Frías Lucio, y a Víctor Hugo Hernández. Señores, ahí pongo el tema y el espacio es todo suyo. Gracias, Magda. Buen fin de semana. Víctor, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. ¿Qué tal, Raúl? Buenas tardes. Yo creo que la primera pregunta que muchos nos hemos hecho es si lo que pasó ayer en la Corte es un triunfo para el presidente López Obrador o no lo es, ¿sí? Y ha habido muchas opiniones al respecto. Lo acabamos de escuchar ahorita con el consultor Monroy, ahorita con Magda, donde nos habla claramente de qué es exactamente lo que pasó ayer en la Corte. Porque sí, pareciera que por mayoría de votos, en este caso 4 de los 11 ministros, sí, bueno, votaron en contra del proyecto de declarar precisamente inconstitucional la ley. Pero a ver, hay que tomar en cuenta que de los 11 ministros, 7 estuvieron precisamente a favor de que era inconstitucional. Sí, o sea, a ver, entonces, el presidente celebró hoy como si hubiera realmente tenido un triunfo aplastante el tema, y me parece que ya leyendo las letras chiquitas y desde luego entendiendo el tema de este asunto, pues entonces sí, de alguna forma no queda claro, porque el presidente pareciera que celebró, pero en realidad, Víctor, me parece que viendo las cosas como lo explican muchos analistas, me parece que si hablamos de 4,000 amparos que están en proceso y esos amparos llegan a la Corte, ¿sí? De alguna forma, si 7 ministros de la Corte determinan que era inconstitucional la ley de acuerdo a su voto de ayer, podríamos esperar que esos amparos se resuelvan favorablemente a favor de las empresas. Entonces, no es un asunto de que el presidente se haya salido con la suya en un momento dado con este asunto. No sé, una primera lectura, Víctor. Totalmente de acuerdo contigo, Raúl. A veces las decisiones que se toman en la Suprema Corte se apegan más en el sentido estricto a lo legal, ¿no? Porque finalmente es legal, pero no quiere decir que sea lo correcto. Estamos ante dos universos completamente diferentes, así lo entiendo yo. Y es cierto, esto lo único que va a generar es que quienes están inconformes terminen amparándose y le metan un mundo de trabajo a un mundo de jueces federales que van a tener que decidir en un mundo muy ambiguo, en donde por un lado la ley dice que sí, pero por otro lado está también el punto de vista de un buen número de ministros que dice que no. Entonces, híjole, pues para variar, yo también pienso que no es necesariamente un triunfo del presidente, pero mediáticamente sí lo es. Claro. Se lo da porque se cacaraquea, se dice, y eso indudablemente, ya ves, la política es percepción, va a influir mucho en lo que viene a partir de la próxima semana. Sí, tienes toda la razón, sí, pero me parece que sí hay que ir dándole los matices correspondientes a cada cosa, ¿no? Porque realmente, si estos amparos, como tú dices, se habla de 4,000 amparos por lo menos, 4,000 amparos. ¿sí? Van a llegar finalmente a la Corte. Y la Corte, si de alguna forma se mantiene esta tendencia que vimos ayer con los votos y las reflexiones de los ministros, de por lo menos 7 de ellos, pues seguramente pues van a rechazar o van a aceptar estos amparos, y de alguna forma eso va a tener un alto costo para México. A ver, Víctor, porque a veces el presidente en este plan de polarizar la sociedad nos habla de que se van a ir las tarifas para arriba, de que se nos va a pasar lo de España, que no se le está dando la oportunidad a las energías limpias y que de alguna forma los mexicanos vamos a resultar beneficiados. Sí, a ver, todo tiene que buscarse el matiz. Me parece que ni una ni la otra, y me refiero a las posturas, tienen totalmente la razón. Me parece que es donde se debería tomar lo mejor de esta con lo mejor de la otra que se propone para que sea en beneficio de México. Me parece que eso es lo que debería ser primordial, y no precisamente sacar las razones de tu ideología o de tus razones
personales que de alguna forma ve el presidente. Tu primer punto. Un segundo. Sí. A ver, no, adelante, sí, ¿cuál segundo viene? No, antes de pasar. No, es que me llamó la atención eso que señalas y digamos que ahora sí en la teoría suena muy correcto, ¿no? Decir, bueno, vamos a escoger lo mejor de una parte y vamos a escoger lo mejor de la otra, pónganse de acuerdo y las dos mejores partes júntenlas y de ahí sale ya una reforma y lo mejor para los mexicanos. El problema es cuando, ¿qué entiendes por lo mejor? Y esto nos lleva al espinoso terreno de la ideología, de la concepción de país que quieres y de lo que entiendes como lo que debe de ser el buen ser de un gobierno. ¿Qué es lo que quieres? ¿Un gobierno rector, papá, que controle, que maneje, que sea firme y que lleve la directriz del avanzar del país? ¿O quieres un gobierno donde haya participación de la iniciativa privada, donde los mexicanos participen activamente, voten, no estén de acuerdo, se peleen y digan y lleguen a acuerdos? ¿Qué es lo que tú quieres? Entramos al terreno de las ideologías, ¿qué es lo que más le conviene al país? Y ahí es cuando cambia el sentido de qué es lo mejor de lo mejor. Claro. Bueno, me parece que todos deberíamos de entender que lo mejor para los mexicanos es lo que ayude a que seamos un país más próspero, que tengamos mejor calidad de vida a los ciudadanos, que los gobiernos y todos hagan lo que les toca, que los ciudadanos todos paguemos impuestos de acuerdo a nuestros ingresos. Eso sería de alguna forma que todo tengamos, pero estamos hablando en el mundo ideal. Pero ese no es en el que estamos. Lamentablemente, como tú dices, hay muchos temas. Ahora, el presidente... ¿Qué ha escogido? El presidente ha escogido el tema de la polarización como una forma para lograr los triunfos que él o las batallas que de alguna forma ha escogido. Polarizar. ¿Qué sigue en este tema, Víctor? Tenemos la próxima semana el tema de esta reforma que está en el Congreso de la Unión, con los legisladores. Y ahí, para modificar la ley de la reforma eléctrica, es una reforma constitucional, como ya lo hemos hablado, y se requiere de una mayoría calificada. En el caso del Congreso, de la Cámara de Diputados, se necesitan 333 diputados. No los tiene Morena y sus aliados. Necesitan por lo menos 52 votos adicionales. Si el PRI pudiera ser, y siempre se habló, y tú aquí lo fuiste muy crítico con ese tema, de que el PRI podía coquetear con sus 71 diputados y aprobar junto con Morena y lograr los cambios constitucionales que se requieren. Sin embargo, el PRI, bueno, a veces parecía que sí y a veces parecía que no. El tema es que al PRI lo conocemos, Víctor. O sea, todos conocemos al PRI y el PRI se ha venido acomodando siempre a sus circunstancias. Hoy tenemos un PRI chiquito, un PRI que se ha achicado, pero que tiene todavía alguna presencia importante en algunas zonas del país. Y aquí la pregunta es, ¿qué podría obtener el PRI a cambio de votar a favor de la reforma del presidente López Obrador? Sí, no sé, prebendas, puestos, embajadas, consulados, ya lo hemos dicho, o, bueno, posiblemente también permitir que esas entidades donde el PRI sigue estando fuerte y presente, pues seguir de alguna forma que sigan en esa y mantener, digamos, esas pequeñas comunidades de priistas en el territorio nacional. No lo sé. El PRI, por nuestra experiencia, por la mía y por la tuya seguramente, como comunicadores desde hace ya muchos años, pues hemos visto pues, que el PRI se acomoda. Es un partido que de alguna forma también tiene sobre su pesar el tema del nacionalismo en este país. Entonces, es una agenda que a ellos les podría acomodar. No sé. Veremos la próxima semana qué va a suceder. Yo veo así, Raúl, dos agendas que transcurren. Una, medianamente nos enteramos por los trascendidos, y hay otras que realmente se mueven en un terreno que ni tú, ni yo, ni muchos, ni la mayoría de los mexicanos tenemos acceso. Las negociaciones, pues. Las negociaciones normalmente, como ha sido históricamente, se mueven en el terreno de las gobernaturas, claro, y de las elecciones, en donde ayudas o no ayudas a tu rival para que se quede o no, y a cambio obtengo beneficios para poder hacer cambios trascendentales en la Constitución o sacar adelante alguna reforma. Así se ha movido históricamente este país, con la fuerza del presidente, que utiliza eso para darte la barajita que tú quieres. Te doy tal estado, pero me vas a apoyar por aquí. Se adelantaron los tiempos, porque lo ideal sería,
como bien decía el PRI, lo ideal hubiera sido esperar después del 5 de junio para llevar este proceso de votación. Claro, ya ha pasado el asunto y pagado las cuentas, veríamos cómo nos arreglamos, ¿verdad? Las promesas, pues, que ahora quedó volando eso. Pero también hay otra agenda, Raúl, que no sabemos ni tú ni yo, y que tiene que ver con esa gran cola que tiene el PRI. Muchos de los actuales líderes del PRI, tú lo sabes, tienen unos pasados tremendos, oscuros. Entonces, eso también son cartas de negociación. Tú no sabes si por aquí han de haber dicho, oye, por cierto, aquí tengo esta demanda, por cierto, aquí tengo esta malversación, esto que hiciste cuando fuiste gobernador, aquí está guardado, pues vamos a borrarlo, ¿no? Qué triste, pero así es la política, Raúl. A guardarlo o a no proceder, simplemente, que es lo que hemos visto de alguna forma en esto. A ver, sí, me parece que esto es exactamente. El presidente supongo que va a seguir en los siguientes días buscando la polarización que tanto le ha beneficiado este asunto, el polarizar a la sociedad. Veremos en el Congreso, empezará el próximo lunes, sí, esta discusión en la Cámara de Diputados y ver de alguna forma cómo se va decantando para ver hacia dónde va perfilando. Ya hay dos escenarios. Una, que este partido, concretamente el PRI, pueda dar de alguna forma chaquetear y se vaya directamente a apoyar a Morena. La otra es que se logre un consenso entre las dos propuestas que hay, la del presidente y Morena y la de así va México. Sí, esto de alguna forma pudiera... Las 12, ¿no? 12 propuestas que ya plantearon, ¿no? Que así son es. 12, ¿verdad? Sí. 12. Ahora, pero hay que ver qué puntos, dónde sí, dónde no, en fin, ya veremos. Me parece que es muy interesante lo que viene, pero sí vale la pena esta reflexión con la que empezamos, Víctor, que lo que sucedió ayer en la Corte no es exactamente un triunfo del presidente, aunque él lo haya de alguna forma celebrado como tal, ¿sí? Incluso es de mucho riesgo lo que ha venido y lo que sucedió con el tema de que no me salgan ahora con que la ley es la ley. Me parece que son expresiones de alto riesgo. No, muy poco afortunada una expresión. Muy poco afortunadas y que además... De un presidente, por favor. Abren la posibilidad de esto que estamos viendo y que hemos padecido en nuestro país, la famosa impunidad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no se respeta la ley. Porque si desde el mismo atril presidencial se hace este cuestionamiento, que no me salgan hoy con que la ley es la ley, entonces... ¿qué normas van a regir a esta sociedad? ¿Qué normas nos van a regir el comportamiento? ¿Sí? Y que se ha sancionado quien viole la ley, que se ha castigado quien no respeta la ley, cuando desde el mismo atril se hace este tipo de reflexión. Me parece realmente asuntos muy delicados, que van más allá de que gane o no gane, que si pasa la reforma o no pasa la reforma, o que la gente va a acudir o no va a acudir este próximo domingo a la consulta de revocación de mandato. Raúl, un último apunte que no hemos tocado y que, bueno, merece un tratamiento aparte seguramente, es el interés. ¿Quién está interesado en este tema, Raúl? ¿La sociedad? ¿Podríamos decir que la sociedad está pendiente y al vilo de lo que se está discutiendo? ¿O francamente la mayor parte de los ciudadanos están ya en su mundo, en sus propias esferas, pensando en las vacaciones, pensando en el trabajo, en la economía, o que les falte el agua, o que tienen problemas de seguridad, en fin, en otros tantos y tantos problemas que realmente nos afectan día a día? La pregunta es, ¿crees tú que la sociedad mexicana en su conjunto como tal esté pendiente de lo que se acaba de decidir en la Suprema Corte y que esté pendiente la próxima Semana Santa de lo que van a discutir los diputados? Digo, lo pongo en la mesa porque también es un punto también de interés. ¿O es nada más de nosotros el interés de ese llamado círculo rojo de los periodistas, de los comunicadores y de los políticos? Mira, cuando llegan estos temas al bolsillo de las personas, si realmente el tema, como se ha planteado y que me parece que es un asunto hipotético, cuando el presidente dice que vamos a tener tarifas eléctricas bajas, ¿sí? En donde no hay, los estudios no dicen exactamente que la Comisión Federal de Electricidad, con una acción monopólica en lo que es la generación y transmisión de energía eléctrica, no es exactamente una garantía de que vayamos a tener tarifas más económicas. Pero ese es un bonito discurso y, como lo hemos visto, el presidente habla precisamente para que llegue al sentimiento de las personas y no la razón. Pero esto es exactamente lo que tú bien dices. Me parece que la agenda de la familia, de las personas, está hoy en otro tema. Otro tema. Pero sí la autoridad debería estar enfocada
a gobernar y a gobernar bien. Sí, eso es lo que me parece que las agendas prioritarias de este gobierno, sí andan más bien por el tema de los beneficios políticos y de los réditos electorales, pero no están precisamente en el tema de la solución de la violencia, de la educación, de la salud y de todas las agendas pendientes que, bueno, los ciudadanos a través de las últimas encuestas ya hemos visto, sí, están calificando, están reconociendo que en esas agendas concretamente, las prioritarias, vamos mal, aunque el presidente nos diga que vamos bien, 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 como ayer volví a decir. Víctor, visiones. Visiones y misiones, dirías como Raúl, tienen su misión, pero también tenemos nuestra visión. ¿Qué semana, Semana de Semana Santa, la mayor parte de los ciudadanos van a estar en otros temas, pero bueno, hay que estar pendientes de lo que ocurra, que fíjate qué paradójico, se discute algo de lo más importante para el futuro del país en la semana menos importante desde la perspectiva política y sí social. Vaya. Gracias, Víctor. Te mando un saludo, Raúl. Vamos a la información.